Vamos a resolver ahora un problema en el cual nos pide crear una discretización de cierto escenario. Entonces vamos a leer primero. Dice así: en el problema de decisión de agricultor, los escenarios dependen del agua caída Q en el año. Suponga que Q sigue una distribución continua gamma de 3,5. Esos son los datos alfa y beta de la distribución. Para resolver el problema se requiere discretizar los escenarios en valores de 20 en 20. Es decir, que Q va a tomar valores 0, 20, 40, 60 y así con sus siguientes factores. Usar la planilla Excel para determinar los escenarios y sus probabilidades y justifique la cantidad de escenarios generados. Entonces, primero no hay que preocuparse mucho por la función gamma porque vamos a sacarla directamente del Excel, así que no vamos a trabajar con la ecuación, sino que simplemente con los datos que nos da el Excel. De aquí lo que nos sirve es que Q tiene una discretización que va de 20 en 20, empieza en 0 y los elementos son 3 y 50 dentro del alfa y el beta. Ahora, hay que recordar que la discretización, por así decirlo, es una aproximación que se le da. Si nosotros tenemos la función continua, lo que queremos hacer ahora es que vaya de datos enteros, por ejemplo. En este caso, los datos enteros no son de uno en uno, sino que son de 20 en 20. Entonces, al momento de ver la parte discreta, se está incurriendo un cierto error de cálculo para poder crear menos escenarios y por en este caso utilizar algún método para obtener algún resultado de variables discretas en vez de variables continuas. Comúnmente no tenemos que integrar. Cuando nosotros tenemos variables continuas, por algunos casos deberíamos integrar o derivar si es que fuera el caso. Aquí se tendrían sumas y permutaciones. Entonces, vamos a ver la discretización. Primero vamos por lo fácil. Dentro del Excel nos dice que vamos a tener distintos escenarios. Así que en este caso vamos a tener un Q, que va a ser la cantidad caída. Vamos a tener los escenarios. Vamos a ponerle E para los escenarios. Y aquí vamos a tener las probabilidades de cada uno. Sabemos que Q empieza en 0 y luego va de 20 en 20. Entonces ya tenemos esa parte. Entonces lo único que voy a ir haciendo es que Q vaya creciendo de 20 en 20. Vamos a empezar con pequeños escenarios. Entonces tenemos hasta ahora esa cantidad de escenarios. Y lo que no tenemos aquí son las probabilidades. Vamos a empezar con esos datos y luego vamos a sacar los datos más extensos. Vamos viendo de a poco cómo vamos a ir a obtener las probabilidades. Primero que nada, les voy a mostrar aquí una forma de ver la distribución gamma para poder entender. Se podría trabajar con cualquier distribución de esta manera que cumple los mismos requisitos, así que no se preocupen por acordarse siempre de memoria cuál es la parte gráfica de la función. Ahora, nosotros vamos a empezar del 0, pero ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos de 20 en 20 creciendo. Y yo les dije que es, por así decirlo, una forma de aproximar los datos. Eso quiere decir que no vamos a obtener siempre un valor 20, 40, 60, 80, sino que vamos a tener valores que van entre medio de esos datos también y de alguna manera los vamos a aproximar. Entonces, por ejemplo, si a mí me da que cayó 21 en este caso unidades de medida de lluvia, yo debería aproximarla a 20 porque 20 es el más próximo de entre los que nos servían. Si son 19 también, debería aproximarlo a 20. Entonces, en este caso, estoy diciendo que si bien el 20 está aquí, donde estoy marcando la línea, todos los datos que nos den de lluvia caída entre 10 y 30 los debería aproximar a 20. Lo mismo acá, todo lo que nos dé entre 30 y 50 lo voy a aproximar a 40. Y así voy siguiendo la regla de que va creciendo de 20 en 20. Entonces, en este caso lo que tenemos es un conjunto de números que nos van a llevar siempre al mismo número. Entonces, dependiendo de cuál sea la variable aleatoria que va entre 10 y 30, nosotros vamos a tener siempre una aproximación de 20. Y ahí nosotros discretizamos. Ahí verdaderamente estamos diciendo que los únicos valores van a ser 0, 20, 40, 60 y así sucesivamente. Para allá también. Entonces ya sabemos que dependiendo de esos valores vamos a poder calcular la probabilidad. Ahora, hay que tener en cuenta este pequeño punto C, y esto tal vez es parte de la materia. La función gamma no tiene ningún valor cuando es menor que 0. Entonces, la función gamma en este caso tiene que ser de 0 a 10 como probabilidad acumulada. Y luego los otros escenarios van a ir yendo de 20 en 20. Eso es un pequeño margen que hay que saber.
Lo demás sigue la misma estrategia. Entonces si va desde 10 hasta 30, nosotros aproximamos a 20. ¿Por qué? Porque nos dijeron que la variable discreta debe ser de 20 en 20 comenzando por el 0 y así sucesivamente siguiendo. Entonces ya tenemos una forma de ubicar cuál es la probabilidad. Ahora, ¿cómo calcular esta área de acá? Esa amarilla que yo le estoy dando. Voy a sacar esas líneas si quieren. Esa área amarilla me va a dar la probabilidad de un escenario. En este caso sería el escenario 2. ¿Cómo ya lo calculo? La probabilidad acumulada, que sería el área bajo la curva. Ahora, no puedo simplemente decir que es la probabilidad acumulada desde 0 hasta 30 porque estaría sumando todo lo que no es. Entonces debería decir que sería la probabilidad acumulada de 0 hasta 30 menos la probabilidad acumulada de 0 hasta 10. La resta de eso me generaría esta área que está acá. Entonces de esa manera puedo calcular esa pequeña área. Para el 10 es mucho más fácil porque yo les dije que la probabilidad gamma desde menos infinito hasta 0 es 0. Entonces la probabilidad de todo esto es simplemente la probabilidad acumulada de 0 a 10 y eso es simplemente la probabilidad acumulada de la función gamma hasta 10. Entonces vamos a calcular el primero, que es parte de la materia, y lo segundo, que es un poquito más mecánico. Entonces el primer escenario, que es cuando me sale 0, yo voy a aproximar todo lo que me dé desde 0 hasta 10 como 0. Entonces aquí vamos a utilizar la distribución. Nos decía que era la gamma. Por si acaso, cuando en el Excel les aparece distribución gamma y abajo aparece exactamente lo mismo, distribución gamma, pero con un signo de exclamación, significa que es la misma función pero que se utilizó en un Excel en una versión de Excel anterior. Entonces daría lo mismo si utilizara esta o esta. De hecho ahí me dice en este caso que es una función gamma pero utilizada dentro del Excel 2007. Entonces si alguno de ustedes se la aprendió con algún otro nombre anteriormente, es por eso. Después simplemente se actualizó. Vamos a utilizar esta y lo que nos pide es el X. Nuestro X va a ser 10 porque es acumulado hasta 10. El alfa, de acuerdo al problema, es 3 y el beta es 50. Entonces luego 3, 50. Multicoma. Dos posibilidades. Lo que nosotros necesitamos es la acumulada porque estamos sacando la probabilidad de que sea entre 0 y 10. Por tanto, acumulada. Siempre que ustedes quieran sacar un área dentro de una distribución de probabilidad, tiene que ser la acumulada. Cuando es el bruto, que aparece aquí como falso, están sacando la probabilidad de un punto específico, pero no es el caso para nosotros. Lo que nosotros tenemos aquí es un rango de datos, por eso lo ponemos como acumulado. Le doy enter y esa es la probabilidad de ocurrencia del escenario 1. Ese es el fácil porque es de 0 a 10. Vamos al otro, el de 20. Volvemos acá a la figura. El escenario de 20 es la probabilidad de que me dé una cantidad de lluvia de 10 hasta una cantidad de lluvia de 30. Por tanto, matemáticamente va a ser el acumulado hasta 30 menos el acumulado hasta 10, la función gamma. Entonces sería una resta. Es igual a, de nuevo, distribución gamma. El X ahora va a ser 30. Yo siempre tengo que restar el mayor menos el menor para que me dé una probabilidad positiva. Punto y coma, el alfa es 3, punto y coma, 50. Voy a verificar que es 3 y 50, 3 y 50. Luego de eso es el acumulado, así que es verdadero. En algunos Excel no aparece como verdadero o falso, sino que aparece como 1 y 0. En ese caso el 1 es verdadero y el 0 es falso. Ya, esa es la probabilidad de 0 a 30. Pero yo les dije que no necesitamos de 0 a 30 porque si fuera de 0 a 30 estaríamos sacando todo esto completo. Lo que necesitamos es solamente esta parte de acá, que es el amarillo. Entonces vamos a hacer ese cambio ahora. Menos, de nuevo distribución gamma, pero el X ahora va hasta 10, 3 y 50 son los parámetros, y de nuevo el acumulado. Entonces lo que yo estoy calculando ahí es la probabilidad acumulada de 30 menos la probabilidad acumulada de 10. O sea, me da el delta, la probabilidad de ese pequeño escenario. De esa manera. Ahora, yo estandaricé un poquito, pero ahora vamos a tener que trasladarlo todo hacia abajo. Entonces vamos a tener que cambiar ciertos parámetros. En esta fórmula nosotros vemos que estos 30 y estos 10 para el de 20. Disculpa. Para el de 20, pero aquí en el 40 vamos a tener que cambiar los límites de nuevo. Aquí de nuevo los vamos a tener que cambiar, aquí también, aquí también.
Entonces vamos a preparar esta fórmula de tal manera que siempre dependa de este número, para que de esa manera podamos trasladar hacia abajo la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada vez que yo tenga este número, lo que estoy calculando es el número que va en medio del rango de datos. Entonces, en medio el medio va al 20, ¿por qué? Porque se mueve entre 10 y 30. Entonces vamos a cambiar esa parte. Entonces, le vamos a decir aquí que va a depender, nuestra celda es el B4, que va a depender de la celda B4, y el primero es el mayor, por tanto más 10. Y acá al lado, que es el menor, va a ser de nuevo B4, que no hace referencia al 20, y esto va a ser menos 10, porque recuerden que tiene que ser el menor, siempre se le va a restar al menor. Si en algún momento les diera en algún otro ejercicio, en este no va a ser el caso, pero en otro ejercicio les da una probabilidad negativa, hay dos posibilidades. Matemáticamente puede ser posible, pero en ese caso a la realidad se transforma en una probabilidad cero. Pero lo más probable es que se hayan equivocado en alguna parte, porque no existen en la realidad probabilidades negativas. Entonces le damos enter y ahora podemos ir trasladando todo esto hacia abajo. Entonces este de aquí está haciendo referencia a este 160, que es la probabilidad de que caiga 160 en cantidad de lluvia, y lo que hace es el 160 más 10, 160 menos 10. O sea, estamos creando de nuevo una especie de intervalo. Ahora, el problema nos pregunta que determinemos la cantidad de escenarios y sus probabilidades. Hemos generado las probabilidades de cada escenario, pero ¿cómo saber cuántos escenarios hacer? Bueno, en este caso podríamos utilizar una cantidad de error, porque siempre para estos ejercicios nosotros estamos trabajando bajo cierto error. Ahora, la cantidad de escenarios es simplemente la cantidad de ocurrencia de todas las posibilidades, pero lamentablemente la función gamma va hasta el infinito. Entonces no podemos utilizar todos los escenarios, pero sí podríamos trabajar con un cierto error. Entonces comúnmente siempre trabajamos con alfa de 0.01, de 0.05, etc. Eso quiere decir que no estamos considerando ciertas probabilidades. Muchas veces trabaja para problemas que incluyen la probabilidad normal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es suponer que vamos a trabajar con un error del 1%, por ejemplo. Entonces imaginemos que nosotros queremos un error del 1%. Entonces quiere decir que no vamos a considerar el 1% de todas las probabilidades, sino que vamos a considerar el 99% de la probabilidad de todos los escenarios. Entonces la suma de las probabilidades de todos los escenarios considerados me debería dar 99%. Entonces ahí estoy trabajando con un error del 1%. Vamos en este caso hacerlo incluso un poquito más. Entonces con un 1% estamos esperando que la suma de esto, vamos a poner aquí suma esperada, debería ser 0,99. Eso es con un error del 1%. Entonces voy a indicar por último el 1% acá. Entonces con un error de 0.01 nosotros esperaríamos que me dé 0,99, y así vamos a poder buscar. El error es lo que nosotros cambiamos. Entonces hagamos que esta fórmula dependa del otro. Entonces esta fórmula ahora va a ser 1 menos este número. Y así de esa manera cada vez que nosotros cambiamos el error, la suma esperada va a ir cambiando también. Entonces imagínense que ahora queremos trabajar con un error mucho más pequeño, 0,0001. Es error, por tanto la suma esperada debería ser eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo esto ya lo automatizamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir bajando hasta que la suma de todo eso nos dé en este caso 0,99999 o mucho más, pero no menor, porque si es menor en este caso estaríamos trabajando con un error mucho mayor. Entonces empecemos a crear ciertos números. Por ejemplo, bueno, este va a ir creciendo de uno en uno. Por ejemplo, vamos a llegar hasta 100. Lleguemos hasta 100. Se va a hacer un pequeño ejemplo. Entonces tenemos esto de acá y esto de acá. Estas ya son ecuaciones listas, así que simplemente es trasladarlas. Aquí vamos a obtener la suma. Entonces la suma va a ser igual a suma de todo esto.
Para poder bajar inmediatamente, para que no estén haciendo mucho problema, simplemente seleccionan el primero, apretan y mantienen presionado Control Shift hacia abajo y ahí seleccionan todo y después Enter. Y ahí tenemos la suma. La vamos a dar con más decimales. En este caso nos aproximó a un 1 de seguro. Entonces, sí, en este caso nos está aproximando demasiado la suma a un 1. Entonces, con 100 ya tenemos en este caso una aproximación a 1, solamente por la cantidad de decimales. Voy a darle más decimales. Ahí está. Es simplemente por la cantidad de decimales. Entonces, por eso es que me dio 1. Entonces, no esperaba que me diera un resultado tan perfecto a la primera oportunidad. Entonces, con esta fórmula, ya a los 100 datos obtuvimos un error muy pequeño. Entonces, imaginémonos ahora que queremos un error mucho más grande, 0.01, el 1%. Entonces vamos a eliminar, vamos a utilizar por ejemplo 50 datos y los demás los vamos a eliminar. Entonces con 50 datos vamos a ver qué es lo que nos da cada parte. Entonces, por ejemplo, esta suma va a ser igual a suma de todo esto, 0.99945, o sea, con 50 datos ya en este caso también tenemos todo lo necesario para completar o decir que ya tenemos los escenarios necesarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí para determinar los escenarios? Empezamos a sumar todas las probabilidades necesarias para cada uno de los escenarios. Como tenemos todas las probabilidades, al sumarlas nos va a dar en este caso un número cercano a 1. Mientras más cercano a 1 significa que tenemos más escenarios. Entonces, en este caso la cantidad de escenarios serían 50, llegando hasta una cantidad máxima de 980. Significa que este número es muy pequeño, significa que la cantidad de que caigan más de 980 unidades volumétricas de agua es muy pequeña. ¿Por qué? Porque la probabilidad es 0.7 ceros y un 2. Disculpen, 6 ceros y un 2. Entonces es tan pequeña que a medida que vayamos bajando, ya el sumar las otras probabilidades no va a significar un aumento muy grande. Entonces de esa manera nosotros podemos ir estimando cuántos escenarios nosotros necesitamos. Entonces respuesta, en este caso es suficiente con 50 escenarios. El seguir con más escenarios aumentaría en este caso la cantidad de suma y disminuiría en este caso mi error. Pero no es el caso ya porque ya tenemos una probabilidad muy grande. Lo importante sí es que cuando discretizamos lo que nosotros estamos haciendo es de alguna manera aproximar. Y si estamos aproximando estamos haciendo algún error. Entonces eso es lo que tenemos que tener en consideración. Esta parte de acá. Si nosotros estábamos haciéndolo de 20 en 20 tenemos que considerar que aproximamos números. Por eso es que dije que todo lo que va entre 10 y 30 lo aproximo a 20. Como yo sé que es lo que tengo que aproximar, primero tengo que dar las variables discretas junto con todos sus valores y después de eso yo aproximo. Yo también podría ir aproximándolo de 10 en 10. Entonces ahí todo lo que, por ejemplo, si yo voy aproximado de 10 en 10, todo lo que va de 10 a 15 y de 10 hasta 5 debería aproximarlo a 10. Eso sería otra discretización. A medida que el rango aumenta, obviamente el error va a ir aumentando porque yo estoy aproximando demasiado. Y a medida que va disminuyendo, mi error va a ir disminuyendo también. Tanto así que si en algún momento se convierte en un delta muy pequeño, ya en ese caso estaría haciendo una suma de Riemann. Y una suma de Riemann es una integral. Entonces en ese caso ya estaría sacando ya de manera exacta el caso. Muchas gracias por ver este video.